Bienvenidos a Mitología en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast exploramos los mitos que dieron forma a nuestra cultura, con contexto, personajes eternos y una mirada clara para entender cómo nacieron, qué significaron y por qué siguen vivos hoy. Los antiguos griegos tenían malas noticias para nosotros. Vivimos en la peor época de todas. No es pesimismo, es cosmología. Según ellos, hubo 4 humanidades antes que la nuestra y todas fracasaron. La primera vivía sin trabajar, en paz eterna, como dioses inmortales. La última, la de la Edad de Bronce, era tan violenta que se exterminó sola sin que Zeus tuviera que mover un dedo. Y nosotros, los de ahora, tocamos el premio mayor, la Edad de Hierro, la era del sufrimiento constante, del trabajo sin descanso, de la injusticia que no para nunca. Hesíodo, el poeta que nos cuenta todo esto en el siglo VIII a.C., lo dice sin vueltas. Ojalá hubiera muerto antes de nacer en esta época. Bienvenidos al peor momento posible de la historia cósmica. Hoy vamos a hablar de las 5 edades de la humanidad, uno de esos mitos que te hace repensar bastante. No es una historia con héroes matando monstruos ni dioses tirando rayos por celos. Es algo más profundo, más filosófico si querés, pero contado con esa narrativa que tenían los griegos para explicar por qué el mundo es como es, y sobre todo, por qué la vida es tan dura. Empezamos por el principio, la Edad de Oro. Resulta que hubo un tiempo, hace mucho pero mucho tiempo, cuando el mundo estaba gobernado por Cronos, ese titán que después Zeus iba a derrocar y mandar al Tártaro, pero eso viene después. En aquella época Cronos era el rey del universo y las cosas funcionaban de una manera completamente diferente. Era como si el cosmos mismo estuviera configurado distinto. Los humanos de la Edad de Oro vivían como dioses. No es una exageración, es literal. Vivían como si fueran inmortales. No envejecían, no enfermaban, no conocían el dolor ni la tristeza. Sus cuerpos se mantenían jóvenes y fuertes perpetuamente. Pasaban sus días en fiestas perpetuas, comiendo, bailando, disfrutando de la compañía mutua. No existía el concepto de enemigo o de conflicto. Todo era armonía. Y acá viene lo mejor, no tenían que trabajar. La tierra daba frutos por sí sola, abundantes, deliciosos, sin que nadie tuviera que romperse el lomo arando o sembrando. Los árboles daban frutos todo el año, el trigo crecía solo, la miel caía de los árboles, no había facturas que pagar, no había que madrugar, no había estrés. El paraíso básicamente era esto, una vida de ocio puro, en el mejor sentido de la palabra. Cuando finalmente morían, porque sí, eventualmente se morían, pero de la manera más tranquila posible, como quedándose dormidos después de una vida plena, sin dolor, sin enfermedad, simplemente cerraban los ojos y listo, se convertían en espíritus benévolos, en daimones, que no tienen nada que ver con los demonios en el sentido cristiano. Eran espíritus protectores que cuidaban a los humanos y velaban por la justicia. Vagaban por la tierra invisibles, protegiendo a los buenos y castigando a los malos. Incluso después de muertos, seguían siendo buenos, seguían cumpliendo con una función positiva en el mundo. Esta edad terminó cuando Zeus derrocó a Cronos, no porque los humanos hicieran algo malo, ojo, no fue un castigo, fue simplemente que cambió el orden del universo. La titanomaquia, esa guerra épica entre dioses y titanes, reconfiguró todo. Zeus asumió el poder y con él llegó una nueva era con nuevas reglas. Estamos hablando de la Edad de Plata. Los humanos en esta segunda generación ya no eran tan afortunados. Para empezar, tardaban 100 años en crecer. 100 años siendo niños, viviendo con sus madres, sin madurar, jugando, sin ninguna responsabilidad. Y cuando finalmente llegaban a la adultez, cuando por fin maduraban, vivían apenas un poco más, apenas unas décadas. Era como si toda su vida fuera infancia y la adultez fuera un parpadeo. Pero el problema no era ese. El verdadero problema era que esta generación era tonta. No hay otra forma de decirlo. Eran arrogantes, se peleaban entre ellos constantemente por cualquier pavada, no podían convivir en paz, y lo peor de todo, no honraban a los dioses. No les llevaban ofrendas, no hacían sacrificios, no construían templos, básicamente ignoraban a los dioses olímpicos. Actuaban como si Zeus y compañía no existieran, o peor, como si no importaran. Zeus, que no era precisamente conocido por su paciencia, miraba esto desde el Olimpo y se ponía cada vez más nervioso, hasta que finalmente se hartó y los eliminó. Así nomás, los borró del mapa con una decisión divina.
Pero incluso entonces, como habían tenido sus momentos buenos, como no habían sido completamente malvados, los transformó en espíritus subterráneos. No tan nobles como los de la Edad de Oro, pero tampoco malvados o castigados. Quedaron en un limbo, habitando bajo la tierra, recibiendo ciertos honores de los mortales, pero sin la gloria de sus predecesores. Y ahora llegamos a la Edad de Bronce, y acá las cosas se ponen pesadas de verdad. Zeus creó una tercera generación de humanos, y estos tipos eran pura violencia concentrada. Hesíodo los describe como terribles, fuertes, obsesionados con la guerra. Vivían para pelear. Sus casas eran de bronce, sus armas eran de bronce, sus armaduras eran de bronce, y hasta sus herramientas agrícolas eran de bronce. Todo bronce, y su corazón también duro y frío como el metal. No cultivaban casi nada, no comían pan, el alimento civilizado por excelencia para los griegos, solamente comían carne como bestias. Eran enormes, poderosos, invencibles en la batalla, con una fuerza física que superaba cualquier cosa que hubiéramos visto antes o después. Nacían con la armadura puesta prácticamente. Su única alegría era la guerra, la conquista, la destrucción. El tema es que como solo le importaba la guerra, como no tenían otro propósito en la vida más que matar y conquistar, eventualmente se mataron entre sí. No hizo falta que Zeus interviniera. No mandó una plaga ni una inundación. Se exterminaron solos con sus propias guerras sin sentido, en batallas cada vez más brutales hasta que no quedó ninguno. Y cuando murieron fueron directo al Hades, sin honores, sin transformarse en espíritus protectores, sin nada. Simplemente desaparecieron en la oscuridad del inframundo, sin nombre, sin gloria, sin que nadie los recordara. Es una imagen terrible, ¿no? Una humanidad tan consumida por la violencia que ni siquiera necesita de un castigo divino. Se castiga sola, se autodestruye. Zeus literalmente no tuvo que hacer nada, solamente mirar cómo esta generación se borraba del mapa por su propia estupidez y brutalidad. Pero acá Hesíodo hace algo interesante. Rompe este patrón de degeneración por un momento e inserta una cuarta edad que técnicamente fue mejor que la anterior, la edad de los héroes. Esta es la edad de los tipos que todos conocemos. Aquiles, Héctor defendiendo Troya, Heracles con sus 12 trabajos imposibles, Teseo matando al Minotauro, Jasón persiguiendo al vellocino de oro, Perseo cortando la cabeza de Medusa, los grandes héroes de las epopeyas griegas, los que aparecen en todas las historias que nos contaban de chicos. Zeus creó esta generación y eran mortales, sí, pero más justos y nobles que los de la Edad de Bronce. Eran valientes, buscaban la gloria, pero también la justicia. Peleaban guerras, claro, eran tiempos violentos todavía, pero eran guerras con propósito, con honor, con reglas. La guerra de Troya no fue un simple baño de sangre, fue un conflicto épico, con causas, consecuencias, con héroes de ambos lados luchando por algo que consideraban valioso. Lo mismo con la búsqueda del vellocino de oro o los 12 trabajos de Heracles. Muchos de estos héroes murieron en batalla, es cierto. Cayeron defendiendo causas justas o persiguiendo glorias imposibles. Pero algunos, los más nobles, los más excepcionales, fueron llevados por Zeus a las islas de los Bienaventurados, un lugar paradisíaco en los confines del mundo, más allá del océano, donde vivían en paz eterna, sin preocupaciones, disfrutando de la segunda edad de oro personal, una especie de jubilación divina para los que habían sido lo suficientemente grosos en vida, lo suficientemente heroicos como para merecer una recompensa eterna. Es curioso que Hesíodo incluya esta edad, porque rompe completamente con la narrativa de la decadencia progresiva. Si todo venía empeorando, ¿por qué de repente hay una mejora? Pero tiene sentido cuando pensás el contexto. Hesíodo estaba escribiendo para una audiencia que conocía perfectamente las historias de Homero, que veneraba a esos héroes como modelo de excelencia humana. No podía decir que Aquiles o Heracles eran peores que los brutos de la Edad de Bronce, que solamente sabían destruir. Habría sido un sacrilegio, una ofensa a toda su cultura. Así que los pone como un respiro, como un momento de nobleza, una generación especial antes de la caída final. Porque después de los héroes llegamos nosotros, la Edad de Hierro. Y acá Hesíodo no se anda con vueltas a describir nuestra época. Directamente dice que ojalá hubiera muerto antes de nacer en esta edad. O que hubiera nacido después, porque vivir en la Edad de Hierro es un garrón total. Sus palabras son duras, sin filtro, los hombres nunca descansan del trabajo y el sufrimiento durante el día, ni de la corrupción durante la noche. Los dioses les mandan preocupaciones constantes, una tras otra, sin tregua. En esta edad, que es la nuestra, la vida es puro esfuerzo sin recompensa garantizada. Hay que trabajar para comer, hay que sudar para sobrevivir, y aún así no hay certeza de que alcance.
Las familias se pelean por herencias, los hijos no respetan a los padres se desilusionan de los hijos, la gente no cumple su palabra, los contratos no se respetan, la violencia está por todos lados. La justicia casi no existe, o cuando existe está al servicio del mejor postor. Los buenos sufren y los malos prosperan, nadie honra al que hace el bien, todos aplauden al que tiene éxito sin importar cómo lo consiguió. Pero Hesíodo va más allá, mucho más allá. Dice que esto va a empeorar todavía más, que llegará un momento en que los bebés nacerán con las sienes grises, señal de que hasta la juventud será robada, de que ya no habrá ni siquiera ese periodo de alegría y energía, que los hermanos se odiarán, que los huéspedes traicionarán a sus anfitriones, que los amigos se apuñalarán por la espalda por cualquier beneficio mínimo. Y entonces llegará el momento final. Hay dos, la diosa de la vergüenza y la dignidad, y Némesis, la diosa de la retribución justa, abandonarán la tierra y volverán al Olimpo, dejando a los humanos completamente solos, sin ninguna guía moral ni ningún freno. Y cuando eso pase, cuando hasta los últimos vestigios de decencia divina nos abandonen, no habrá nada que nos salve del sufrimiento total. Será el fin de cualquier esperanza. Es oscuro, ¿no? Muy oscuro, pero tiene algo de realista también. Hesíodo estaba escribiendo desde la experiencia de un tipo que vivía en una época difícil. La Grecia de su tiempo, el periodo que los historiadores llaman la Edad Oscura griega, estaba fragmentada. Había conflictos entre ciudades, la vida de un granjero como él era muy dura. Tenía que lidiar con un hermano que lo había estafado legalmente, con jueces corruptos que aceptaban sobornos. No es que estuviera siendo pesimista porque sí, por capricho. Estaba describiendo lo que veía, lo que vivía cada día. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué los griegos contaban esta historia? ¿Qué necesidad había de crear este mito tan deprimente? Bueno, primero es una forma de explicar el sufrimiento humano sin recurrir a la culpa personal. Los griegos no tenían el concepto del pecado original como el cristianismo. No creían que estábamos condenados por algo que hicieron Adán y Eva, que cargábamos con una culpa heredada. Pero sí necesitaban una explicación de por qué la vida era tan difícil, por qué había que trabajar tanto para tan poco. Y este mito la da. No somos los primeros, somos los últimos. Heredamos el peor momento de la historia cósmica. No es culpa nuestra personal, pero tampoco hay mucho que hacer al respecto. Es la época que nos tocó. Segundo, es un llamado a la virtud en medio de la desesperanza. Hesíodo está diciéndole a su audiencia: miren, sé que las cosas están mal, sé que esto es injusto, sé que los buenos no siempre ganan y que los malos quedan impunes, pero aún así tenés que comportarte bien, tenés que ser justo, trabajar duro, respetar a los dioses, cumplir con tu palabra, porque si dejas de hacerlo, si te volvés como los de la edad de bronce, si te entregás completamente a la violencia y el egoísmo, todo va a ser peor. Por lo menos manteniendo la virtud, hay una posibilidad de que las cosas no se caigan del todo. Y tercero, hay una crítica social implícita muy fuerte. Hesíodo estaba escribiendo los trabajos y los días, en parte como un mensaje para su hermano Perses, que lo había estafado en una disputa por la herencia de su padre, sobornando a los jueces para quedarse con más de lo que corresponde. El mito de las edades es una forma de decir: esto que estás haciendo, esta injusticia, esta corrupción, es parte de lo que está pudriendo el mundo. Es parte de lo que nos hunde más y más en la edad de hierro. Los dioses están mirando. Aunque no intervengan ahora, aunque dejen que ganes esta batalla, eventualmente habrá consecuencias. Lo interesante es que este mito tuvo una influencia tremenda a través de los siglos. No se quedó solamente en Grecia, encerrado en un poema antiguo. Los romanos lo adoptaron completamente. Ovidio, en su Metamorfosis, cuenta una versión casi idéntica, adaptándola a la sensibilidad romana, pero manteniendo la estructura y el mensaje. La idea de una edad de oro perdida, de un pasado mejor, se volvió un tema recurrente en toda la literatura occidental, desde la antigüedad hasta el Renacimiento y mucho más allá. Incluso hoy, sin darnos cuenta, sin haber leído nunca Hesíodo, usamos esta narrativa constantemente. Cada vez que alguien dice antes las cosas eran mejores, está repitiendo el mito de Hesíodo casi palabra por palabra. Cada vez que idealizamos el pasado, cuando decimos que los valores se perdieron, que la gente antes era más honesta, más trabajadora, más respetuosa, cuando nuestros abuelos nos cuentan que en su época todo era distinto, estamos cayendo en esa misma nostalgia por una edad de oro que probablemente nunca existió. Porque acá está la cosa, y es importante entenderlo. Hesíodo estaba siendo pesimista, pero también estaba usando un recurso literario muy poderoso. Los griegos de su época probablemente no vivían peor que los de generaciones anteriores. Es más, en muchos sentidos vivían mejor. Tenían mejor tecnología, mejor organización social,
más recursos, pero es profundamente humano idealizar el pasado. Es profundamente humano pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que nosotros llegamos tarde a la fiesta. Y sin embargo, hay algo valioso en este mito más allá del pesimismo. No es solamente una queja cósmica. Es también un reconocimiento brutal, pero honesto, de que la vida es difícil, que el trabajo es necesario, que no todo va a salir bien, que la justicia no siempre triunfa, pero que aún así vale la pena intentar ser justo, ser bueno, hacer las cosas bien. Hesíodo no promete que las cosas van a mejorar si te portas bien. No te vende una fantasía de recompensas aseguradas. No dice que si trabajas duro vas a ser rico o que si sos honesto todos te van a respetar. De hecho, dice exactamente lo contrario. Dice que en la edad de hierro los buenos sufren, los honestos pierden, los trabajadores se rompen el lomo para nada, pero igual te dice que lo intentes, que lo hagas de todas formas, porque la alternativa, volverte violento, deshonesto, injusto, solo acelera la caída hacia ese momento final cuando las diosas de la vergüenza y la justicia nos abandonen. Es un mensaje complejo, matizado, para un mito que en superficie parece simple. Y creo que por eso sigue resonando 25 siglos después. Porque todos en algún momento de nuestras vidas sentimos que estamos en la peor época posible, que todo está yendo para atrás, que la humanidad está perdida, que los valores se perdieron, que ya nadie respeta nada. Y este mito nos dice, sí, puede ser, probablemente tenés razón, pero aún así tenés que seguir adelante. Aún así tenés que intentar ser mejor, aunque sea solo por vos mismo, aunque nadie más lo valore. Una última cosa interesante antes de cerrar, algunos estudiosos modernos creen que Hesíodo estaba describiendo, de forma mitológica, cambios reales en la historia humana. La Edad de Oro podría ser un recuerdo cultural distorsionado de sociedades de cazadores-recolectores antes del desarrollo de la agricultura, cuando los grupos humanos eran pequeños y la vida, aunque más corta, era menos estresante. La Edad de Bronce podía reflejar el desarrollo histórico de las armas de bronce y el aumento de la guerra organizada entre ciudades y reinos, y la Edad de Hierro sería su presente, con sus armas de hierro más efectivas, guerras más destructivas y conflictos cada vez más complejos. No sé si Hesíodo lo pensó así, casi seguro que no, pero es interesante cómo el mito puede leerse también como una crónica velada de la evolución humana, de cómo pasamos de vivir en grupos pequeños y relativamente pacíficos, donde todos se conocían, a crear civilizaciones complejas, con ejércitos profesionales, guerras a gran escala y toda la violencia organizada que eso implica. Al final del día, el mito de las 5 edades es sobre la pérdida, sobre la nostalgia por algo que quizás nunca tuvimos pero que igual extrañamos, sobre la sensación de que algo fundamental se rompió en algún momento de la historia y no sabemos cómo arreglarlo, o siquiera si se puede arreglar. Pero también es sobre la resiliencia humana, sobre seguir adelante aunque sepas que estás en la peor de las épocas, sobre intentar ser bueno aunque el mundo te diga que no vale la pena, que los buenos siempre pierden. Y eso, esa tensión entre el pesimismo más brutal y una esperanza terca, casi irracional, entre reconocer que las cosas están mal, pero aún así elegir hacer el bien, es algo profundamente humano. Por eso este mito, contado hace casi 3000 años por un granjero griego que se sentía estafado por su hermano y vivía en una época que le parecía imposible, sigue hablándonos hoy con la misma fuerza. Si te gustó este episodio y querés seguir descubriendo las historias que moldearon nuestra cultura, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a pasar por nuestro blog en 20minutos.com, donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Y si te interesan estos temas y el formato de 20 minutos, tengo otros podcasts de libros, historia y filosofía que seguro te van a interesar. Hasta la próxima.